Bueno, vamos a empezar a trabajar a partir de hoy con lo que es el psicoanálisis y los grupos, o los grupos y el psicoanálisis. Esto para nosotros es central. Les diría que es la piedra angular de nuestra formación y a donde apuntamos respecto de la coordinación de grupos, porque la coordinación de grupos que nosotros proponemos, la proponemos a partir de una escucha psicoanalítica. Pero antes de eso, les quiero contar que, bueno, como siempre yo tengo la clase armada y me voy para cualquier lado, pero me parece que es necesario. Psicoanálisis y los grupos vendría a ser una especie de tándem, ¿no? Que nosotros dividimos en tres instancias o en tres grupos de clases. Por un lado, lo histórico, que es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, lo histórico del proceso del psicoanálisis y los grupos, que yo considero que es de suma importancia para comprender cómo nos situamos respecto al momento actual, respecto al contexto y respecto a todo el material epistemológico que hay. Y ahora, en la medida que vaya avanzando con la clase, vamos a ir trabajando el porqué. O sea, el primer grupo, digamos, de lo que es el psicoanálisis y los grupos sería el aspecto histórico, que es lo que vamos a trabajar hoy. El segundo grupo sería la identificación de los instrumentos y de las herramientas que el psicoanálisis proporciona a la coordinación de grupos, a la coordinación psicoanalítica de grupos. Vamos a ir identificando cuáles son los instrumentos con los que contamos a partir del psicoanálisis. Y el tercer momento, o el tercer grupo de clases, va a ser la profundización de cada uno de esos instrumentos y de cada una de esas herramientas. ¿Por qué me parece importante esto? Bueno, porque quienes estudiaron sociología no lo vieron, antropología tampoco, tuvieron alguna aproximación a la psicología social. En sociología, cuando yo estudié sociología, una de las materias del quinto año era psicología social, y cuando yo empiezo a ver en la carrera de sociología, esto me está dando muy de lleno, cuando yo empiezo a ver en la carrera de sociología la materia psicología social, que era una materia anual y bastante pesada, era toda la psicología social estadounidense, la psicología social de la ego psychology. Nada tiene que ver con la psicología social de Enrique Pillon-Rivière, de la escuela inglesa de psicoanálisis, y que a su vez la escuela inglesa de psicoanálisis, que hoy vamos a trabajar sobre esto también, nada tiene que ver con la escuela francesa y con la propuesta de coordinación de grupos que nosotros tenemos en el Instituto Latinoamericano de Grupos. Por otro lado, bueno, en la facu de las que son licenciadas en psicología, la facu, la de acá de Mar del Plata, la de Buenos Aires, la UBA tiene un poco más de aproximación al psicoanálisis, bastante más, pero no trabajan con los instrumentos para los grupos, ¿no? Acá hay un par de materias que tienen que ver con grupos, 3 o 4, o 2 o 3, no sé cómo estará ahora el plan. Pero no tienen esta metodología instrumental. Por eso me parece importante la división, ¿no? La división de estos tres momentos, estos tres grupos, para trabajar justamente con el psicoanálisis y los grupos. La clase tiene 2 epígrafes. Quienes han tenido alguna vez clase conmigo saben que a mí me gusta eso, así que traje 2 epígrafes para compartirles, que un poco abren una ventanita de lo que va a ser la clase. El primer epígrafe dice así, es de Didier Anziu, y dice: las intervenciones psicosociológicas en los grupos se han extendido y multiplicado frecuentemente
con un empirismo ciego. Y el segundo epígrafe es de Graciela Hassiner, una psicoanalista argentina, psicóloga social también, discípula de Pichon Rivière, y dice: en los grupos se juega algo del goce y su distribución, y sobre esto, vía castración, será la operatoria. Cuando alguien se acerca a un grupo, en alguna medida, aunque sea mínima, está aceptando algo del orden de la falta. Estos son los dos epígrafes que traje hoy para contarles. Como siempre, en la medida que quieran ir abriendo micrófonos y preguntando, hagamos dinámico esto, y si no, nos reservamos unos minutos para el final y conversar y debatir y charlar. Traje también una historia breve para un poco clarificar qué es lo interesante que tiene el trabajo con los grupos, ¿no? Generalmente es muy difícil pensar el abordaje con los grupos. Bueno, ¿y ahora cómo voy a trabajar con los grupos? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hago un grupo de qué? ¿De índole terapéutico? ¿Cuál de todas las ramas del grupo es en donde a mí me gustaría trabajar? Entonces, un poco también para pensar el trabajo con los grupos, traje esto, que es un cuento muy chiquitito que se llama Sopa de Piedra, que tiene que ver con lo que en la escuela de Pichon Rivière se llama tarea grupal, o lo que llamamos en el psicoanálisis de grupos objetivo común. Y dice así: una historia francesa cuenta que unos viajeros llegaron a una aldea con una piedra. Aseguraban que se trataba de una piedra mágica, capaz de preparar la sopa más exquisita que hubiesen probado jamás. Claro, los aldeanos y las aldeanas se reunieron y querían ver cuáles eran los poderes mágicos de la piedra de los que hablaban esos franceses. Así que les preguntaron a los viajeros qué era lo que hacía falta para poder comprobar esos poderes. Los viajeros dijeron que lo que necesitaban era una olla llena de agua y ponerla al fuego. Luego introducirían la piedra ahí adentro y la sopa iba a estar lista enseguida. Todos los aldeanos y las aldeanas, muy intrigados por la mágica cuestión, quisieron probar un plato de sopa. Los viajeros les respondieron que no había ningún inconveniente, pero que en ese caso colaboraran con algún ingrediente o algún condimento para que la sopa sea suficiente para todos y para todas. La gente fue trayendo, algunos trajeron cebollas, otros trajeron puerro, otra trajo una zanahoria, otro aportó algo de condimento, y así los iban poniendo dentro de la olla. Al poco tiempo hizo falta una olla más grande. Pasaron todos los ingredientes con mucho cuidado de traspasar la mágica piedra a una olla enorme, olla en donde hicieron hervir todo durante horas. Dicen que al poco tiempo de la salida de la luna, toda la aldea había disfrutado de la magnífica sopa de piedra. Un poco para que empecemos a pensar cómo es que se conjuga esto de los grupos y de los aportes que cada uno hace, ¿no? Para el resultado, ¿no? El aporte de cada uno de los integrantes para el resultado de lo que después vamos a trabajar como producción grupal. Bueno, vamos a volver al final de la clase sobre esto, pero ahora nos vamos a meter de lleno en la teoría y para eso necesitamos hacer historia. Les quiero anticipar algo. Para poder llegar a pensar
la historia de los grupos, y el psicoanálisis, me tengo que meter un poco en la teoría psicoanalítica freudiana. O sea que vamos a escuchar un poco de teoría freudiana, un poco de teoría psicoanalítica ahora. Y vamos a ver de qué manera se desarrolló la teoría de las escuelas psicoanalíticas a lo largo del desarrollo histórico del psicoanálisis, fundamentalmente en la República Argentina. Primero tenemos que remontarnos concretamente a la época de la segunda tópica freudiana, año 1920. Recordemos que Freud postula la primera tópica freudiana, consciente, inconsciente, preconsciente, y en 1920 opone la segunda tópica a la primera tópica, que tiene que ver con yo, superyo y ello. El yo y el ello de Freud es un texto de suma importancia en el que queda plasmada la irrupción de la segunda tópica, como les decía, en oposición a consciente, preconsciente e inconsciente. Y ahí Freud produce un cambio fundamental en su teoría. Este giro de 1920 produce pasar de una búsqueda del principio del placer, ¿sí?, establecida como texto fundamental del psicoanálisis. Quienes no lo hayan leído, quienes haga mucho tiempo que lo han leído, les recomiendo volver sobre este texto. Todos los textos de Freud se encuentran en internet abiertos, porque los textos que tienen más de 50 años se vuelven textos públicos, así que pueden googlear, en este caso, el yo y el ello, y lo descargan en un PDF y se lo leen. Les recomiendo mucho que lo hagan, porque además vamos a volver permanentemente sobre esto. Entonces postula en esta segunda tópica la existencia de un superyo, la existencia de un yo y de un ello. Le decía que esto es un cambio fundamental que disrumpe y que produce pasar de la búsqueda del principio del placer a lo que Freud llama un más allá del principio del placer y la pulsión de muerte. Otro texto que también lo vamos a sugerir en la plataforma, llamado Más allá del principio del placer. Es muy importante que comprendamos el contexto desde el cual vamos a pensar a los grupos hoy. Vamos a pensar a los grupos del psicoanálisis hoy. Entonces, para esto es necesario comprender cuál es la relación no solamente de las instancias intrapsíquicas postuladas oportunamente, sino que además los movimientos epistémicos que se fueron dando a partir de esto. En 1924, en el texto Neurosis y Psicosis, también se los recomiendo por supuesto, Freud propone cuáles son sus consideraciones y diferencias entre estas dos posiciones psíquicas, entre la neurosis y entre la psicosis. Lo cito textualmente a Freud en 2 o 3 pasajes. Este es el primero. Dice Freud: me acudió una fórmula simple sobre lo que quizás es la diferencia genética más importante entre neurosis y psicosis. La neurosis es un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una situación de similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Aquí la primera diferenciación. La neurosis es un conflicto entre el yo y el ello, y la psicosis es un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Para Freud, lo que caracteriza una neurosis es precisamente esto, un conflicto intrapsíquico. Los protagonistas son el yo, el protagonista es el yo, en oposición
al ello, ¿sí? En cambio, lo que caracteriza una psicosis tiene como protagonista al yo en detrimento de la realidad exterior. El conflicto neurótico proviene de la negativa del yo a dar trámite a una moción pulsional que viene empujada desde el ello. El ello manda información al yo que tiene que ver con deseos, con esto en la teoría freudiana, ¿no? En la teoría lacaniana es diferente, pero en la teoría freudiana hay algo desde el ello que empuja y que cuando llega el yo no lo deja pasar, lo corta. Entonces, lo que sucede aquí es que el yo se defiende mediante el mecanismo de represión. Lo que luego sucede es que, en ese sentido, eso que se reprimió se vuelve en contra del mecanismo represor y logra, mediante alguna de las formaciones del inconsciente, escapar a la represión. Formaciones del inconsciente, chiste, lapsus, sueños, acto fallido y síntoma. ¿Sí? Esos 5. El preferido por la neurosis es el síntoma. Entonces, en la neurosis propiamente dicha, el monto reprimido se escapa a través de lo que llamamos síntoma dentro del consultorio psicoanalítico. El síntoma es una formación de compromiso que de una forma disfrazada permite el retorno de eso que está reprimido en el ello y que pulsa todo el tiempo por salir. ¿Vamos hasta acá o voy muy rápido con esto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. En este caso, en el de la formación de compromiso con el síntoma, el yo, y esto es importante por lo que va a producir después en la definición. Fíjense dónde estamos. Estamos en 1920 para pensar los grupos de psicoanálisis. No porque sea algo nuevo los grupos de psicoanálisis, sino porque nos tenemos que remontar a muy atrás para poder comprender qué pasa entre los grupos de psicoanálisis. Entonces, el yo, en vez de pelear contra ese contenido que retorna de lo reprimido, ahora se encarga exclusivamente del síntoma, ¿no? Entonces, ay, se me paralizó la pierna. Ay, tengo gastritis. Ay, no sé por qué me pasa esto, ¿no? Ese es el yo. Deja de luchar contra lo que jodía desde el yo y buscaba salir, y ahora se encarga del síntoma. Esto es lo que conocemos como cuadro neurótico. Desde esta nueva tópica freudiana, yo, superyo y ello, el yo entra en conflicto con el ello y le da prioridad al superyo y a la realidad. Corre al ello, forma el síntoma, pero atiende al superyo y a la realidad. Cuando el yo opera en beneficio de la realidad y en detrimento del ello, llamamos neurosis. En la psicosis, dice Freud, sucede algo que tiene características similares. Lo que tiene son intercambiados los protagonistas. Acá el yo, en la psicosis, le da protagonismo al super yo y al ello en detrimento de la realidad. Antes en la neurosis era el yo dándole prioridad a la realidad en detrimento del ello. Acá en la psicosis
el yo le da protagonismo al ello y al superyo en detrimento de la realidad. Entonces un día me despierto diciendo: hola, soy Agustina de Borbón y vengo a salvarlos de los invasores, ¿no? Estoy en un delirio. El conflicto que tiene la psicosis es entre el yo y la realidad. El yo desconoce completamente la realidad y ahí aparece el delirio. En donde cuando en la neurosis aparece el síntoma, en la psicosis aparece el delirio. Porque el delirio funciona como un parche que se coloca en donde originalmente hubo una falta. Freud, en la página 157 del texto Neurosis y Psicosis, dice así: de todos modos, la teología común para el estallido de una psiconeurosis o de una psicosis sigue siendo la frustración, el no cumplimiento de aquellos deseos de la infancia, eternamente indómitos, que tan profundas raíces tiene en nuestra organización comandada filogenéticamente. Esa frustración, siempre en su último fundamento, es una frustración externa. Entonces, si sucede lo mismo en el origen de una psicosis que en el origen de una neurosis, ¿qué es lo que determina para Freud que unas personas padezcan neurosis y otras personas padezcan psicosis? Y acá viene lo importante para la clase de hoy. No porque todo lo demás no sea importante, es muy importante, pero acá hacemos pie. Lo que va a responder Freud dice así: ahora bien, el efecto patógeno depende de lo que haga el yo en semejante tensión conflictiva. Si permanece fiel hacia su vasallaje, hacia el mundo exterior y procura, dice Freud, sujetar al ello, o si es avasallado por el ello y se deja así arrancar de la realidad. ¿Qué quiere decir Freud? Que el desenlace entre una psicosis o una neurosis va a depender de la capacidad que tenga el yo para resistir el embate. Entonces, en esta etapa, 1924, Freud comienza a avanzar hacia la idea que será el caballito de batalla de los post-freudianos. La idea de un yo fuerte. Idea sobre la cual depositan fuertemente sus teorías Melanie Klein y la escuela inglesa, tanto ella como Anna Freud, y toda la escuela de la psicología del yo. ¿Preguntas hasta acá? Porque ahora se pudre todo, ahora se empieza a abrir todo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, hasta ahora tenemos segunda tópica, 1920, neurosis y psicosis, 1924, la diferencia que dice Freud entre la resolución de una neurosis o la resolución de una psicosis es cómo tramita el yo el embate del ello. Si se aferra a la realidad exterior en detrimento del ello, se produce una neurosis. Si se aferra al ello y al superyo en detrimento de la realidad exterior, se produce una psicosis.
¿Qué es lo que dicen los psicoanalistas post-freudianos? No, lo que tenemos que hacer es endurecer al yo, es darle sustento al yo. Estas dos corrientes, la escuela inglesa de psicología, de psicoanálisis, perdón, y la psicología del yo, traen la idea de que el padecimiento psíquico será más o menos grave de acuerdo a la fortaleza del yo. Y que de una forma u otra, el análisis tendrá por función reforzar el yo del paciente. ¿Y de qué manera se refuerza el yo de un paciente para la teoría kleiniana? Bueno, en primer término, con un riguroso análisis diario. Diario, dije, ¿eh? Cada paciente debía asistir diariamente al consultorio de su analista. El segundo de los términos de la teoría kleiniana buscaba que el paciente produzca una identificación con su analista. Analista en una posición diferente éticamente de la del paciente, ¿no? Se entiende que se entendía para la escuela inglesa de psicoanálisis que habiendo transitado por un análisis didáctico de mucho tiempo, 5 años como mínimo de psicoanalizarse diariamente con un mismo analista que debía pertenecer a una entidad que esté avalada, como por ejemplo en Argentina era la APA, la Asociación de Psicoanálisis Argentino, o la IPA, en la Asociación de Psicoanálisis Internacional. Se entendía esto que el analista, se daba por entendido que el analista tenía una posición distinta. Entonces así es como empieza a sustentarse la teoría de un yo fuerte para el psicoanálisis. ¿Qué pasó con todo esto? La primera corriente que llega a Latinoamérica de psicoanálisis es la de la escuela inglesa. Se desarrolla, en realidad no es la primera es la de Freud, pero viene de la mano de la escuela inglesa. El psicoanálisis que se desarrolla en la República Argentina para los años 30 y para los años 40 tiene que ver con la escuela inglesa, ¿no? Por ejemplo, Blecher, Enrique Pillon-Rivière, Martin Lieberman, posteriormente Fernando Ulloa, Raskowski, eran todos analistas kleinianos. Pero además se daba una encrucijada. Además de ser analistas kleinianos, eran miembros de partidos políticos generalmente de izquierda, como el Partido Comunista o el Partido Comunista Revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento analizarse diariamente era muy costoso. Entonces, el primer atisbo de grupos en la República Argentina nace como una instancia democrática y accesible a otro tipo de público que quería psicoanalizarse y no podía pagar los costos de un psicoanálisis individual. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende toda la vuelta? ¿Sí? ¿Por qué hago toda una vuelta teórica y arranco por Freud? Porque es necesario, primero porque es el padre del psicoanálisis, el que inventa todo el dispositivo, pero porque después, cuando veamos escuela francesa, van a haber diferencias sustanciales, radicales y antagónicas con esto que yo les estoy contando. El fortalecimiento del yo, que es el leitmotiv de los kleinianos, de la escuela inglesa, también es llevado al análisis de los grupos. ¿Sí?
Nos vamos a meter en un ratito con eso. Entonces, el inicio del trabajo con los grupos fue también una salida a ese callejón sin salida que quedó planteado a partir de la explicación que acabamos de dar sobre la teoría freudiana y sobre el yo fuerte. En la República Argentina, la corriente de psicoanálisis kleiniano es introducida por Arminda Aberasturi, que fue una psicoanalista que hizo todo su desarrollo con niños, fue paciente de Melanie Klein, además de discípula de Melanie Klein y esposa de Enrique Pillon-Rivière. Arminda Aberasturi es la primera esposa de Enrique Pillon-Rivière. Acá empezamos a hilvanar la teoría de los grupos en América Latina y en Argentina con el psicoanálisis de la escuela inglesa. Les decía que en aquel momento analizarse era muy complejo, era muy dificultoso, era muy costoso. Además de disponer del tiempo, se tenía que disponer del dinero. Entonces, la aparición de los grupos abre una perspectiva diferente. Algo del orden de lo democrático, de lo colectivo, decían sus iniciadores. Y también el alcance a diferentes estamentos sociales, a diferentes estratos sociales. Les decía, además, que no era por una cuestión de economía la apertura de los grupos, sino por una cuestión ideológica. Gran parte de los precursores de los grupos en nuestro país, y en América Latina también, provenían de un colectivo político muy recostado a la izquierda, miembros ilustres de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA, como José Blecher, también eran de la comisión directiva del Partido Comunista. Entonces, por un lado, trabajaban la idea psicoanalítica de aquel momento y por otro lado, la idea del materialismo dialéctico que se contrapone a la idea del discurso psicoanalítico. También considero que la cuestión ideológica en la historia de los grupos sea quizá uno de los motivos por los cuales el desarrollo de los grupos se dio en la República Argentina y de manera muy fuerte, hasta la última dictadura cívico-militar sucedida en el 1976. Los grupos para la época del gobierno de facto producían mucha desconfianza, y si eran grupos que tenían o venían con contenido ideológico fuerte, sobre todo del Partido Comunista, mucho más. Un amigo analista hace varios años atrás, creo que en el 2016 o en el 2017, que estábamos haciendo una presentación en la UBA, me decía que Enrique Pillon-Rivière los dos, Blecher y Rivière, estaban proscriptos de la UBA desde los años 70, desde fines de los años 70. Los proscribieron y nunca más volvieron a hacer materia de estudio en la universidad, en la UBA, en la Facultad de Psicología, más allá de algún pasaje que se hace de Blecher por un libro muy importante que tiene, que se llama Psicología de la Conducta, y otro que se llama Psicohigiene del Rol. Pero quedan proscriptos producto de ese movimiento. Bueno, en todo este primer momento de la formación del trabajo con grupos,
comienza también a desarrollarse lo que nosotros entendemos como el problema epistemológico de la formación con grupos. El primer epígrafe, voy a volver sobre él, el que escribe Didier Siu, que dice: las intervenciones psicosociológicas en los grupos se han extendido y multiplicado frecuentemente con un empirismo ciego. Fundamentalmente esto, ¿no? Empirismo ciego. Porque producto de la diversidad teórica o de la diversidad epistemológica que existe en materia de psicología, en materia de psicología social, en materia de psicoanálisis, también hay muchos abordajes para los grupos. El abordaje propuesto por la escuela del yo, por la escuela de la psicología del yo, sobre los grupos o sobre la psicología social, no es el mismo abordaje que propone Enrique Pillon-Rivière sobre la psicología social latinoamericana. Tampoco es el mismo abordaje de grupos que propone la escuela Martín Baró, que es una escuela que toma algunas partes teóricas del desarrollo argentino de la psicología social, pero que tiene implícita la teología, porque Martín Baró era un cura colombiano, ¿no? Se llama Psicología para la Liberación, esa corriente de psicología social. Tampoco es la psicología social, tampoco es la coordinación de grupos que proponemos en el Instituto Latinoamericano de Grupos, con una fuerte implicancia de la teoría lacaniana, teoría del significante, teoría de la transferencia, ¿no? Graciela Hassiner, en este libro que se los recomiendo mucho, si están pensando trabajar con grupos, se llama Coordinando Grupos. Tiene dos ella, y otro que se llama La Trama Grupal, que también es bueno, pero les recomiendo este. Graciela Hassiner señala muy bien esto. Ella dice que, en primer lugar, el intento de avanzar en algún sentido hacia la comprensión de lo que pasa en un grupo ha tomado teoría de varias corrientes, dice. Nosotros decimos que se armó una especie de blend, ¿no? Una especie de combinado de teorías, un combinado teórico que abarca, por ejemplo, en la psicología desarrollada por Pillon-Rivière, desde contenidos y postulados gestálticos de la teoría de la Gestalt, de la teoría del todo, hasta postulados psicoanalíticos, pero con la lógica de la escuela inglesa del psicoanálisis, con la lógica del fortalecimiento del yo. El coaching también es otra especie de coordinación de grupos que trabaja concretamente con la escuela de psicología del yo, ¿no? Todo esto, dice Didier Siu, termina produciendo una confusión epistemológica grave. Deviene avance ciego epistemológico, dice él. Entonces, ante tremendo abanico, ante tremendo mestizaje, la alternativa más sencilla que se propone, ¿no? Lo más fácil, es trabajar con el refuerzo del yo. Vamos que podemos, vamos que todos podemos hacer esto, pongámonos la camiseta en esta empresa, ¿no? Porque es lo más fácil. La dinámica de grupos, la dinámica grupal, hagamos algún jueguito, ¿no? A ver qué pasa con esto. Les traje un taller, a ver quién hace de gallina y a ver quién se pone el sombrero no sé qué. Todo esto que estamos hartos de ver por todos lados, bueno, es lo más sencillo de trabajar. En la clase que vamos a tener mañana,
vamos a trabajar, por ejemplo, desde el punto de vista de la interpretación. ¿A quién le interpretamos los que coordinamos grupos? ¿Interpretamos a un sujeto dentro del grupo? ¿Interpretamos a todo el grupo? ¿Interpretamos a través del grupo a los sujetos? ¿De dónde se desprende todo eso? Quienes coordinamos grupo, ¿a quién dirigimos la intervención? ¿Qué buscamos? ¿Trabajamos con el grupo como si fuese un todo? Le hablamos al grupo, el grupo me habla, el grupo me dice lo que estoy leyendo en el grupo. ¿Cómo trabajamos? Bueno, eso no está claro. Eso no está claro, en general no está claro. En el 90% de la gente que coordina grupos no está claro a quién se le interpreta. Esto es producto de este mestizaje, de este combinado teórico. La microsociología y la teoría lewiniana de la dinámica de grupos, las que en la clase anterior vimos como el primer momento epistémico, transfirieron a un hipotético yo grupal algo tan controvertido para el psicoanálisis, algo del orden de la autonomía del grupo, algo del orden de la no conflictividad del yo grupal, como dicen ellos. Didier Anziou, yo creo que todos lo conocen, pero Didier Anziou, psicoanalista de la escuela francesa, discípulo de Jacques Lacan, tiene una historia muy particular porque fue el hijo de Aimé, que fue el caso de la tesis que realiza Lacan en la escuela de la Salpêtrière, en la escuela psiquiátrica, ¿no? La tesis que él realiza como psiquiatra, la realiza con un caso llamado Aimé. Era un caso de psicosis de una mujer paranoica que quiso asesinar a una actriz muy famosa francesa porque decía que le quería robar a su hijo. Aimé era la mamá de Didier Anziou, ¿no? Anziou, que fue analista de Lacan, se entera mucho después porque por supuesto Lacan cambia los rasgos de Aimé, ¿no? Conocida como Aimé en la tesis, pero que no era su nombre real. Entonces Anziou, que había sido paciente y discípulo de Lacan, integrante de la CEFRAP, denuncia ya a fines de los años 60 que quienes venían trabajando con grupos herederos de la microsociología norteamericana manipulaban la transferencia y lograban resultados vía la identificación. Los miembros del grupo se identificaban con lo que en ese momento se llamaba monitor, conocido por nosotros como coordinador o como coordinadora, cuando el coordinador o la coordinadora se ubicaba como ideal del yo. Entonces, digo, esto del fortalecimiento del yo, esto de conocer la teoría de la escuela inglesa, de dónde se desprende la teoría de la escuela inglesa, también nos sirve para empezar a pensar la función de la coordinación y desde dónde vamos a coordinar cuando coordinemos. Porque esto no lo aprendemos cuando nos formamos con el nivel básico de psicología social. ¿Qué es lo que estamos planteando entonces?
que en este tiempo, el tiempo que estamos planteando en esta clase, el psicoanálisis que se desarrolla en la Argentina, el de la escuela inglesa, que producía en el paciente esa identificación con el analista, termina no surtiendo efecto en la teoría de grupo. Para ese momento, la teoría psicoanalítica no contaba todavía con elementos que permitieran al analista conducir los análisis más allá de un punto en el que a veces se dejaba al sujeto fijado a los goces infantiles, goces incestuosos, por ejemplo. Los análisis eran conducidos a una identificación del paciente con el analista en el lugar del ideal del yo. Siempre con una lectura regresiva del material que el paciente traía al consultorio y las formaciones del inconsciente, los sueños, los lapsus, los fallidos, se interpretaban como si fuese repetición de un deseo infantil, sexual, por lo tanto incestuoso. Si es arcaico, el deseo sexual es incestuoso. Y como por si fuera poco, dice Hassiner, otorgando significados a cada una de las palabras que decía el paciente. Esto también pasaba en la teoría de grupos, en el trabajo con grupos, en el trabajo psicoanalítico con grupos. Esto es importante para nosotros para poder, como les decía antes, identificar a partir del contexto cuál es la teoría mayormente aplicada para el trabajo con grupos desde las corrientes que nosotros conocemos y trabajamos. Jacques Lacan, la aparición de Jacques Lacan a partir de los años 50 va a producir un cimbronazo en la manera de comprender el psicoanálisis, ya que la propuesta sobre una lectura de Freud que realiza Lacan, tomando elementos del estructuralismo, de la física, de la matemática y fundamentalmente de la lingüística, llevan al psicoanálisis a un campo que hasta ese momento no había sido explorado. Es un poco también la propuesta que nosotros traemos, ¿no? Trabajar desde el psicoanálisis, desde la lingüística, desde teorías, como les contaba antes, que tienen que ver con el significante, teorías de la transferencia freudiana no es la misma transferencia que la lacaniana, de hecho son exactamente opuestas. Por eso en la escuela inglesa de psicoanálisis, en la escuela kleiniana, los post-freudianos hablan de contratransferencia y la escuela francesa no habla de contratransferencia, dice que la contratransferencia no existe. Estos son parte de los instrumentos y de las herramientas del psicoanálisis con las que vamos a empezar a profundizar en este seminario. Herramientas que nos van a permitir pensar a los grupos desde nuevos aportes, ¿no? Este vendría a ser el tercer momento epistémico que vimos en la clase anterior. Me parece importante resaltar esto, digamos. Ahora voy a hacer como un reconto de lo que vimos hasta ahora, pero me parece importante resaltar que por más desvíos que haya habido en las teorías psicoanalíticas que posteriormente se aplican a los grupos, todas estas teorías son las que nos permitieron pensar a los grupos en un principio, o sea, son las que comenzaron a abrir la puerta
de lo que mucho tiempo después, porque imagínense que estamos hablando de los años 40, 1940. Hace 80 años de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, por supuesto que con el diario del lunes podemos pensar con otra formulación teórica, con otro recorrido, con otro tiempo, con otra tecnología. Sin embargo, más allá de que consideramos ciertos desvíos técnicos, ciertas diferencias tácticas para el abordaje con grupos, el reconocimiento tiene que estar en que fueron las teorías de la escuela inglesa, por ejemplo, las que nos abrieron la puerta a poder pensar, en lo que hoy estamos pensando, ¿no? Ustedes imagínense que Enrique Pichon-Rivière toma a Freud, toma a Melanie Klein, pero también toma a Lewin, a Roger. Lewin y Roger, dos tipos del conductismo, ¿no? Bueno, arma su teoría en base a eso y después hace un postulado teórico. No obstante, las diferencias que podamos llegar a tener desde el psicoanálisis, que podamos llegar a encontrar desde el psicoanálisis con Pichon-Rivière, en este caso, es la irrupción de Pichon-Rivière en la teoría de los grupos la que hoy nos permite a nosotros pensar a los grupos, desde un lugar diferente, ¿no? Desde un lugar diferente. También tomando parte de la teoría pichoniana, pero no completamente la teoría pichoniana. Hay postulaciones que hace Enrique Pichon-Rivière, como por ejemplo la teoría del vínculo, que tiene cierta cercanía con algunas herramientas de la escuela francesa de psicoanálisis, no así lo que plantea Pichon-Rivière cuando presenta en la teoría lewiniana o en la teoría de Roger el campo grupal o los grupos como sistemas, ¿o no? Son todas teorías que tienen más que ver con una iniciación del pensamiento teórico de los grupos. Una de las, fíjense, esto es muy interesante. Uno de los desvíos más importantes en el desarrollo del psicoanálisis de la escuela inglesa en Latinoamérica se da por una mala traducción de Freud al español. Hay dos grandes traducciones de Freud al español. Una es la de Amor Ortum, los libros que son de color verde, y la otra es la de Ballesteros. Particularmente la que más me gusta es la de Ballesteros, pero es la que erra en un inicio con la traducción. Hay una palabra que en alemán se escribe Trieb, T-R-I-B larga, E-B larga, Trieb, que es pulsión, ¿no? Todo el desarrollo de la teoría de la pulsión que hace Freud lo traducen como instinto. Entonces el desarrollo de la escuela psicoanalítica inglesa en la República Argentina habla de instinto, no habla de pulsión. Enrique Pichon-Rivière, para estudiar el psicoanálisis y para desarrollar parte de la psicología social, habla de instinto. Y algo que todavía es más interesante, a Pichon-Rivière le adjudican una ruptura entre el psicoanálisis y la psicología social, cosa que a mi entender no es para nada así. Enrique Pichon-Rivière se muere atendiendo el día anterior paciente en su consultorio como analista. Esto es en 1977. No obstante, la ruptura en la cual se apoyan quienes dicen que Pichon-Rivière rompe con el psicoanálisis para formular la psicología social, tiene que ver con la consideración de esto de el concepto de instinto, ¿no? Trieb, que en realidad es pulsión, y Pichon-Rivière lo traduce como necesidad, sujeto de la necesidad, ¿no? Lacan va a hablar posteriormente o
o contemporáneamente con Pichon-Rivière sobre sujeto mítico de la necesidad, Enrique Pichon-Rivière habla de seres biopsicosociales que satisfacen sus necesidades en relación a otro, pero Freud no habla ni de necesidad ni de instinto, habla de pulsión, que es otra cosa, totalmente diferente, que también vamos a analizarlo más adelante en este seminario, para poder pensar a los grupos. Bueno, los desvíos teóricos han producido eso, desvíos de la teoría. ¿Quién va a tomar gran parte de los postulados lacanianos para el trabajo con grupos? Bueno, ese va a ser Didier Anciu, en su libro El grupo y el inconsciente, otro libro que les recomiendo que lean, en el cual propone que en el grupo no hay un espejo entre el coordinador y los integrantes del grupo, sino que estos integrantes, además de no identificarse con la coordinación, postula que lo que hay es una especie de espejo roto, multifaceteado, dice él, o multifacetado. En una relación de a dos, dice Anciu, el otro devuelve una imagen completa a ese que está enfrente. En cambio, en los primeros tiempos del grupo, el sujeto recibe de un espejo roto, de un espejo multifacetado, múltiples y fragmentarias imágenes, dice. En un grupo habrá que producir la imagen, así como el narcisismo, dice Anciu, es una etapa fundante de la constitución del ser humano, en tanto solo habrá un sujeto allí donde una unidad haya sido anticipada en la mirada del otro. La ilusión grupal es fundante para los grupos. También quienes coordinamos grupos sabemos que desde la técnica que llevamos adelante debemos, por un lado, fomentar esa ilusión grupal para que se produzca un grupo, y el resto de nuestro trabajo, una vez fomentada la ilusión grupal, tiene que ver con desarmar esa ilusión que fomentamos antes para que el grupo pueda trabajar, para que el grupo pueda producir algo. Graciela Hassiner dice lo siguiente, la voy a leer textual para terminar. Dice, es decir, estoy planteando que los kleinianos, con la teoría del yo forzado que vimos, o reforzado, ambas caben bien, iban de un objeto parcial que tenía el analizante en búsqueda de un objeto total en la identificación con ese analista, y que Lacan, dice Hassiner, en cambio plantea un camino que va desde un objeto parcial hacia la pérdida del objeto. Nuestra función en los grupos desde este abordaje será entonces no producir una identificación desde la coordinación con ese grupo, sino fomentar a la ilusión grupal, prestando nuestro deseo como coordinadores de grupo, para después producir la caída de esa ilusión y que el grupo, en el lugar del protagonista, pueda producir algo. Ya vamos a trabajar con herramientas para lograr esto. Bueno, hasta acá la clase de hoy.